Estamos de regreso, amigos de Así las Cosas. Este es un tiempo para hablar de medicina por la preocupación, no solo basada en estadísticas, también por el manejo de los propios especialistas de la salud. Y ha sido una conversación motivada por el doctor Alfredo Polanco, quien es nefrólogo, internista, gerente de nefrología del Instituto Nacional de la Diabetes y del Centro Médico Vista del Jardín, entre otras responsabilidades que son muchas, a quien agradezco de antemano por este tiempo y conversar para Así las Cosas. Doctor, muchas gracias por conversar conmigo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios y gracias por darme la oportunidad de externar, pues, datos bastante importantes para la población en sentido general, no solamente para la población dominicana, sino más allá, pues sé que traspasa frontera tan importante el programa. Así es, no estamos hablando del 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Hay unos datos preocupantes. Decíamos hace unos años, no sé cómo van las estadísticas al día de hoy, que más de 2 millones en República Dominicana son diabéticos o prediabéticos. ¿Cómo andan los números? ¿Cómo andan las mediciones a este 2022? Bien, hasta ahora, las últimas estadísticas fueron realizadas en el 2017 en República Dominicana, donde el 13% de la población dominicana en ese estudio que se realizó, pues es diabética y un 9% es prediabético. O sea, el prediabético y el diabético ambos necesitan terapia, pues el prediabético, si no se maneja a tiempo, pues a lo largo de meses, años, va a ser diabético y por ende va a tener las mismas complicaciones que tiene este paciente diabético. De manera que tenemos, como tal dijiste, más de 2 millones de pacientes que ameritan, pues, tratamiento por las especialidades que manejan lo que es la diabetes, como es el médico endocrinólogo, el médico diabetólogo, bueno, y un médico que esté especializado para manejar a un paciente diabético. Usted me decía algo que fue de alarma y captó mi atención de inmediato cuando mencionó que también los especialistas de la salud necesitan información. ¿Qué tipo de información? ¿Qué ha pasado con los médicos y médicas? Con respecto a todos o la mayoría de los nefrólogos que nos llegan los pacientes ya con complicaciones crónicas de la diabetes, como es la insuficiencia renal crónica, sabiendo nosotros que la principal causa de insuficiencia renal crónica y de que un paciente esté en diálisis es la diabetes. Sin embargo, estos pacientes diabéticos nos lo envían bastante tarde al nefrólogo. Por ejemplo, no hay que esperar que un paciente tenga alta la creatinina para ser derivado a un nefrólogo. No estamos en la década de los 80, no estamos en la década de los 90, cuando existía en República Dominicana y en el resto del mundo pocos especialistas nefrólogos. Estamos en el 2021, 22, perdón. Y aún así, nos llegan pacientes a nosotros con 3, 4, 5, 7 de creatinina, pacientes que han estado dándole seguimiento diferentes especialistas en la materia. Sin embargo, nos derivan a ese paciente cuando es tarde. Y digo que es tarde porque cuando un paciente tiene 4, 5, 6, 7 de creatinina, es un paciente que vamos o a dializarlo o a prepararlo para ya recibir terapia de sustitución renal. Entonces, es un paciente que a veces nosotros decimos, oye, ¿para qué nos enviaron a ese paciente ya? Claro, no es que no nos envíen al paciente, pero ¿por qué ese paciente no nos lo envían cuando tiene, por ejemplo, albuminuria? Cuando ese paciente está eliminando albúmina en orina de 24 horas, que usted le indicó ese análisis, y usted ve que ese paciente tiene 60 miligramos de albúmina en orina de 24 horas, y usted se lo repitió, y en vez de 60 tiene 70 u 80, es un paciente que tiene una enfermedad renal diabética en estadio 3 de la clasificación de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué implica esto? Que ese paciente, como dice la literatura, el 50% de estos pacientes que están en esa etapa, en un periodo aproximado de 10 años, van a estar en diálisis. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese paciente no nos lo envían a nosotros a la consulta, posiblemente ese paciente esté en menos tiempo. ¿Por qué? Porque esa proteína, esa albúmina, es un indicativo de daño renal importante. ¿Y qué ocurre? Si nosotros no
damos tratamiento, si nosotros no tomamos medidas pertinentes a tiempo, esa proteinuria, que en principio eran, por ejemplo, 60 miligramos, ya en un año posiblemente van a ser 200 miligramos. En 3 años van a ser 3000 miligramos. Y no puede sorprenderse uno cuando dice, ah, pero mira cómo ese paciente está muy hinchado. Ese paciente tiene un síndrome nefrótico. Todos los médicos saben de qué estamos hablando. Entonces ya ese paciente tiene un deterioro importante de la función renal. Por tanto, en meses o años, ese paciente va a estar en diálisis. Lógicamente, si ese paciente nos lo envían tempranamente, inclusive con 60 miligramos, he mencionado el número 60 para que se grabe de alúmina, nosotros podemos trazar pautas terapéuticas y al cabo de 3 o 4 meses, usted va a ver como ese paciente, cuando se le repite el análisis, que va a estar dentro de límites normales. Entonces, ¿qué implica eso? Que dimos en la diana, dimos en el clavo. Posiblemente no vayamos a evitar que en un futuro ese paciente llegue a diálisis, pero sí vamos a retrasar la progresión de esta enfermedad por varios años. Y es muy bueno, es sorprendente, por ejemplo, en el 2019, como recuérdense que Estados Unidos es el país de las estadísticas. En el 2019, el 44.4% de todos los pacientes que llegaron a diálisis fue por la diabetes. Entonces eso no puede, o sea, las estadísticas es para llamar la atención de nosotros, los médicos. Nosotros manejamos estadística básicamente. Por ejemplo, nosotros sabemos cuántos pacientes aproximadamente tenemos en el país que están recibiendo diálisis. Sabemos. Entonces sabemos que tenemos un número muy reducido de pacientes en diálisis con respecto a España, por ejemplo, a Estados Unidos. Estoy hablando por millón de habitantes, por millón de habitantes. O sea que si nosotros, por ejemplo, sabemos claramente que en España es aproximadamente 1.300 pacientes están recibiendo terapia de sustitución renal por millón de habitantes. Si aquí tenemos 11 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, que no estamos muy claros, Claro. deberíamos de tener alrededor de 15.000 pacientes. Y cuando usted va a hacer el conteo de cuántos pacientes están recibiendo terapia de diálisis, diálisis peritoneal o son trasplantados, usted posiblemente no encuentre que hayan 4.000 pacientes. Wow. ¿Qué está ocurriendo? Lamentablemente, y tengo que decirlo, sí, los pacientes están falleciendo. ¿Por qué están falleciendo? Porque están llegando tarde al nefrólogo. Porque ya están llegando cuando tenemos que colocarle un catéter. Entonces, no es lo mismo cuando usted recibe un paciente en prediálisis, por ejemplo, en la etapa 4 de la enfermedad renal, que usted lo puede preparar para hacerle una fístula arteriovenosa, y ese paciente va en las mejores condiciones, que psicológicamente se ha evaluado y el paciente ya ha aceptado esa enfermedad. No como cuando nos llega a nosotros con 7, 8, 10 de creatinina, que el nefrólogo le dice, hay que dializarlo. Por más bonito que el nefrólogo se lo pinta al paciente, el paciente lo primero que dice, pero doctor, pero nunca me ha dolido nada. Ese es el problema de la insuficiencia renal crónica, que no produce dolor. El paciente que le duele la espalda, generalmente no es el paciente que va para diálisis. El paciente que va para diálisis es ese paciente que no le duele nada. Entonces, ¿qué componente pudiéramos mencionar como el principal para que esta realidad se dé en República Dominicana? Aparte de lo que yo mencioné hace un momentito, doctor. El componente es, como dicen los protocolos de países internacionales, la mayoría de los países, todo paciente diabético tipo 2, que es ese paciente que debutó como diabético obeso, ese paciente que tiene 30, 40 años y es gordo, que debutó como diabético, o sea, el tipo 2, inmediatamente se diagnostica la diabetes, debe de ser una evaluación nefrológica. ¿Por qué? Porque ese paciente pudo haber tenido la diabetes 5 años, 7 años, 10 años sin darse cuenta. En ese periodo de tiempo que el paciente no estaba recibiendo tratamiento, porque lógicamente no sabía que era diabético, esa diabetes va dañando
los riñones, nefropatía diabética, los ojos, retinopatía diabética, los nervios periféricos, neuropatía diabética. Está claro que la mayoría de las amputaciones no traumáticas, todos esos pacientes que usted ve con muleta, a pesar de que República Dominicana es el país con la tasa más alta posiblemente de muertes por accidentes de tránsito y de fracturados, la diabetes constituye la primera causa de amputaciones no traumáticas. Es por diabetes, aunque usted lo vea jovencito, es por la diabetes. Ceguera es por diabetes. Insuficiencia renal crónica, por demás, está a repetirlo, es por diabetes. Y eso me lleva a la pregunta, doctor, de qué ha pasado con el consenso médico en colaboración con las autoridades de salud de República Dominicana, porque así como tenemos campañas de conciencia vial, un caso que usted menciona, los accidentes de tránsito, así también llevar no solo la información, el tratamiento, la prevención a todo el mapa de República Dominicana, que no se quede en Distrito o el Gran Santo Domingo, que muchas veces somos beneficiarios de los programas, de las colaboraciones económicas y demás. ¿Dónde está el gran problema en cuanto al Estado dominicano y esa carencia hacia la gente? Hay dos situaciones que podrían resolver grandemente este grandísimo problema. Uno es la atención primaria, eso es lo principal. Cuando ese médico de atención primaria tenga a ese grupo de pacientes, que identifique la cantidad de pacientes diabéticos, la cantidad de pacientes hipertensos, la cantidad de pacientes que cuando pequeños tuvieron una enfermedad glomerular, la cantidad de pacientes con lupus, etcétera. Y esos pacientes, estoy hablando desde el punto de vista de la nefrología, que se ve que son pacientes con riesgo alto de enfermedad renal crónica y, lógicamente, se envíen a un nefrólogo para una evaluación una vez al año, porque no es mucho. De manera que es importantísimo el conocimiento de la población en sentido general de lo que son las enfermedades renales. Por eso debería de haber más promoción de la salud para prevenir las enfermedades catastróficas. Y no quiera usted saber cuántos pacientes nuevos debutaron con insuficiencia renal crónica en este pasado mes de diciembre. ¿Cuántos pacientes nuevos, cuántos debutaron en el hospital de la diabetes? Muchos pacientes con cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, pacientes que no sabían su condición de diabetes, pero el detonante fue la cena navideña, el detonante fue la cena de Año Nuevo, etc. La gente suele hacerlo para diciembre, enero, están a tiempo, si se le ha olvidado, no ha tenido el espacio para visitar los diferentes especialistas, piensa en su salud. Número uno, necesitamos el apoyo estatal a través del Ministerio de Salud y otras entidades que puedan colaborar en la difusión de estos mensajes. El compromiso ciudadano individual de su vida, de cuidarse, y también el compromiso médico de, al ver un paciente o un grupo de pacientes que no regresa a consulta, algún tipo de seguimiento, porque esto es tarea de todos, doctor. Bien, yo entiendo que sí, vamos a referir a los pacientes, vamos a no quedarnos con ellos, vamos a buscar al especialista que le corresponde para beneficio de quién, del paciente. Claro, muchísimas gracias, Alfredo Polanco, gerente de nefrología del Instituto Nacional de la Diabetes y del Centro Médico Vista del Jardín. Aparte de nefrólogo e internista, nuestro aliado para las buenas causas e informaciones oportunas y así las cosas. Gracias, doctor. Gracias a ti y esperamos estar pronto pues discutiendo otro tema de importancia nefrológica. Y presencial. Claro, claro, no hay problema. Un abrazo, gracias, doctor. Hasta luego. Bye.